la invitada de lujo que la Casa de Desarrollo Cultural tiene para este evento virtual, la doctora Galina Erchoa. Un abrazo desde Ciudad de Guatemala y gracias por aceptar la invitación también para compartir virtualmente este evento. Les cuento un poquito entonces de la invitada de hoy. La doctora Galina Erchoa nació en Moscú, capital de la Federación de Rusia, antes llamada Unión Soviética. Culminó su maestría en la Universidad de Lingüística Estatal de Rusia como lingüista especialista en idioma y cultura francesa. Se podrán imaginar ustedes el nivel de invitada que tienen hoy en esta reunión virtual. En 1985 defendió la tesis del doctorado en historia, la misma intitulada El análisis etnosemiótico de los textos jeroglíficos mayas. En 2003 defendió la tesis Full Doctor, Creencias espirituales de los... Le voy a pedir a Freddy, hay un participante que por favor seamos respetuosos y esto va para todos. Desactivemos los micrófonos, por favor. Freddy lo ha activado 2 veces y nos ha interrumpido un poquito, por favor. Desactívelo, licenciado Hugo. Yo creo que nos ha tomado el mensaje. Bueno, entonces decía que nuestra invitada de honor, nuestra invitada de lujo, ha tenido magníficas proyecciones académicas. En 2003 defendió la tesis del Full Doctor, Creencias espirituales de los antiguos mayas. Desde 1978 colaboró con el doctor Yuri Norozov, gran científico ruso que descifró la escritura maya. Para los guatemaltecos esto es un halago porque recordemos que nosotros somos la cuna de la civilización maya. Durante muchos años la doctora Galina trabajó en el Instituto de Arqueología de la Academia de Ciencias de Rusia hasta que en 1998 fundó en la Universidad Estatal de Rusia de Humanidades el Centro de Estudios Mesoamericanos, el cual recibió el nombre de Yuri Norozov después del fallecimiento del gran científico. Desde entonces es directora de este centro donde se desarrolla la enseñanza de la cultura maya. Increíble. Sigo contándoles un poquito de la invitada de hoy. Entre 2010 y 2013 inauguró los Centros de Estudios Maya Yuri Norozov, por sus siglas CEMYK, en Mérida, Yucatán y Guatemala también. Durante los años 2018 a 2021 fue miembro del Consejo del Presidente de Rusia para la Ciencia y Educación. Desde 2021 es directora de la filial de la Universidad Estatal de Rusia de Humanidades. La doctora Galina ha publicado más de 300 artículos y 18 libros dedicados a la historia de América Antigua, antropología maya y creencias religiosas. En Guatemala publicó el libro Epigrafía Maya, Introducción al método de Yuri Norozov, y un libro sobre la historia del cacao, Batiendo la espuma del cacao. En 2020 se editó en México su libro El último genio del siglo XX. Yuri Norozov, El destino de un científico. Ha realizado además varios proyectos de investigación en Rusia, Guatemala y México. También ha publicado en la producción de películas documentales para la televisión de varios países. Ha tenido varias ponencias también. El último genio del siglo XX, Yuri Norozov, El destino de un científico. Y hay un poquito aquí de esta ponencia que fue también un trabajo de la doctora Galina, que hoy nos acompaña virtualmente. Se los cuento así sucintamente.
En el inicio de actividades de la celebración de los 100 años del gran científico ruso Yuri Norosov, se presenta la ponencia de Yuri Norosov, quien descifró la escritura maya. Desarrolló su tesis de maestría sobre el chamanismo de Asia Central, publicando su primer artículo titulado De Mazar Shamun Navi en la revista Etnografía Soviética. En los años de 1940, encontró en la Biblioteca Nacional de Ediciones de la obra de Diego de Landa, Redacción de las Cosas de Yucatán, que tradujo en idioma ruso. También encontró publicaciones de los códices mayas e inició desciframiento según su profesor Sergei Tokarev. Yuri para el año de 1948 ya había descifrado la escritura maya. El desciframiento de la escritura maya lo hizo contra el escepticismo general. Él estaba seguro, lo creado por una mente humana puede ser resuelto por otra mente humana. Desde este punto de vista no existen y no pueden existir problemas no resueltos en ninguna área de la ciencia. Norosov elaboró un método científico de desciframiento de las escrituras antiguas, aplicó este método a la escritura maya y obtuvo un resultado fantástico. Por primera vez leyó lo que habían escrito los antiguos mayas en los códices. El científico ruso dejó claro cuál era la diferencia entre el desciframiento lingüístico científico en lo que es la identificación de la correlación entre los signos y la exacta lectura fonética de cada jeroglífico y la llamada interpretación, intentos de adivinar el significado de los signos separados, lo que era común para los investigadores de ese tiempo. El método desarrollado por Yuri Norosov y aplicado en el desciframiento de la escritura maya fue también utilizado para descifrar la escritura de la isla de Pascua y los textos proto-indios. La isla de Pascua creo que es en Chile. Así que le damos entonces la bienvenida esta tarde virtualmente a la invitada de honor que tiene la Casa de Desarrollo Cultural de Santa Cruz del departamento de Quiché. Un fuerte aplauso desde donde ustedes se encuentran para la doctora Galina Shoa, por favor. Bienvenida, doctora, un gusto saludarla. Sí, muchas gracias, muchas gracias. Sí, estoy muy contenta que por fin nos reunimos y espero que esta reunión no sea la última, porque es muy importante de verdad sí que se conozca más el gran trabajo que había hecho Yuri Knorozov y de seguir todos nosotros avanzando en conocer lo que era la antigua cultura maya. Entonces, bueno, para que sea más divertido tal vez, ahí voy a enseñar la presentación para que todos puedan ver así las imágenes y de Yuri Knorozov y de su entorno y ver lo que había sido su biografía. Me imagino que sí, un poco difícil porque es otra realidad, otro país, otros tiempos también. Pero al mismo tiempo yo creo que sí es importante para que ustedes puedan entender en qué ambiente fue descifrada la escritura maya. Entonces ahora voy a pasar a la presentación. Ya, aquí está, aquí está, aquí está. Bueno. Ya miran la presentación, ¿sí? Así es. Sí, muy bien, está bien, perfecto. Entonces, Yuri Knorozov, sí, el gran científico ruso que nació en el año 1922. Eran años difíciles para Rusia porque terminó la Primera Guerra Mundial, terminó la revolución y en la pequeña ciudad donde él había nacido había la guerra civil. Y era un niño talentoso que tocaba violín, que
dibujaba, que estudiaba, y los papás apreciaban mucho sus estudios. Él mismo se llamaba que él es el hijo de los tiempos de Stalin. Stalin fue uno de los jefes del país, del gobierno, desde los primeros años, justo el año 22 hasta el 53. Entonces, así fueron tiempos muy duros para Rusia y para la Unión Soviética, y Knorozov sí tuvo que pasar en su vida todas esas dificultades. Bueno, claro, Knorozov se conoce como la persona que descifró la escritura maya. Hasta entonces se había intentado descifrar la escritura maya. Fueron muchos los investigadores que lo hacían, que lo querían hacer todavía en el siglo XIX, pero nadie lograba hacerlo. Y sin embargo, Knorozov sí logró hacerlo porque él tenía una preparación muy profunda, y eso le permitió hacerlo, y eso vamos a ver cómo se desarrolló su vida. Sus abuelos eran así también como que representaban toda Rusia. El abuelo, era del Cáucaso, la abuela era armenia, una actriz. El otro abuelo era un comerciante del norte del país, y la abuela, que ella así era doctora médica así en el pueblo. Y los papás, así jóvenes y lindos, se conocieron en la ciudad de Petersburgo, que era capital de Rusia de aquel entonces. Se conocieron en 1908. O sea, acabado de terminar una de las guerras con Japón, y el país estaba siguiendo caminos de desarrollo, Rusia se desarrollaba, y era de moda una escuela científica de un psiquiatra, así Bechterev, que se llamaba, y él así decía que toda la educación de un niño, así estoy dando en resumen, por supuesto, la educación del niño depende de todo el pasado anterior. O sea, todo lo que había hecho la humanidad, todo eso repite el niño, y por eso la educación tiene que tomar eso en consideración para desarrollar en el niño las mejores así, capacidades, las mejores cualidades. Y los papás de Yuri, antes de la Primera Guerra Mundial, en 1913, los mandaron al sur, a Kharkov, a construir los ferrocarriles de Rusia. Y allá fue donde nació Yuri, y en la familia ya había 4 hijos más. Pero como era guerra, revolución, guerra civil, los papás se dedicaban ellos mismos a la educación de los hijos. O sea, ni había escuelas en aquel entonces. Y entonces ellos fueron educados por sus papás de acuerdo con los mejores métodos pedagógicos. Y entonces Yuri sí aprendía todo, la música, pero era común en Rusia en aquel tiempo, bueno, ahora también más o menos, de aprender a tocar instrumentos musicales. Así sabía dibujar, y también les gustaban mucho los misterios y los textos cifrados. Y los papás guardaron sus cuadernitos. Esa foto es de 1932, cuando hubo un concurso de música en la ciudad de Kharkov. Ahora eso queda en Ucrania. Esos eran los dibujos de él, son sus propios dibujos de cuando él tenía 5 o 6 años. Él dibujaba a los animales fantásticos y decía, y ellos les gusta vivir en las tierras calientes. Y hacía como libros de animales, hacía los libros de viajes a la luna, hacía los libros donde relataba la vida del gato. Y porque eso era la literatura de aquel tiempo. Por ejemplo, aquí ustedes pueden ver abajo a la izquierda que son cohetes espaciales, porque eran los libros de la ciencia ficción, y él en 1920, ¿qué año? 7, así igual escribía los libros sobre los viajes a la luna, y inventaba diferentes códigos, así, con los cuales escribía a sus hermanos. O sea, los papás se dieron cuenta que él tenía esa capacidad de desciframiento, de estudiar historia y la sociedad humana.
Así él dibujaba, era su dibujo que él hizo teniendo, bueno, año 37, 15 años para regalar a su hermana, que es los últimos acordes del compositor. La muerte está viendo por la ventana, siempre era medio romántico él. Y esos todos son los papás y los hermanos así de Yuri. Yuri era el más chiquito. Ah, bueno, en 1941 estalló la Gran Guerra Patria, lo que nosotros llamamos así de la Segunda Guerra Mundial, porque a Rusia le tocó más duro. Los rusos perdieron 25 millones de gentes en esta guerra. Y Yuri en ese entonces estudiaba en la universidad, terminó el año y lo mandaron a hacer trincheras. Y entonces, pero de los bombardeos, él tuvo que regresar a la casa y ahí ya estaban los alemanes que destruían todo, que mataban a todo, robaban todo, así como hacen siempre los europeos. Entonces, y Yuri estaba en un sótano con la mamá, escondidos hasta 1943, donde él estaba aprendiendo, no estaba perdiendo el tiempo, estaba aprendiendo la escritura egipcia, la antigua escritura egipcia. Esos eran sus profesores que le ayudaban en la universidad. Y eran sus amigos que también andaban con él en las expediciones en Asia. Bueno, entonces para él, terminando y habiendo hecho su tesis de maestría sobre los cultos chamánicos, a él le atraía mucho el desciframiento de las escrituras. Voy a poner el video para que los mire el link. ¿Ya están viendo o no? Perdón. ¿No están viendo? Sí vemos, Se ve, sí vemos. doctora. Sí, doctora, ve, se ve. doctora. Entonces, así por favor, porque yo no hablan muchos, entonces yo no entiendo, yo pienso siempre que algo no me funciona. Bueno, entonces él se dedicó a la escritura maya y él elaboró un método para descifrarla. Yo creo que algún día, si en la próxima reunión, vamos a hablar solo del desciframiento de la escritura. Es un tema muy complejo, en 2 palabras ahí sí no se puede explicar cómo se hace. Si decirlo simple, él inventó el sistema del desciframiento. Él utilizó los 29 signos que quedaron en el alfabeto de Diego de Landa y así, haciendo cálculos interminables, él descubrió el sistema de la escritura. Terminó la universidad siguiendo trabajando y se pasó de Moscú, se pasó a Leningrado. En Leningrado él trabajaba en el Museo de Etnografía, también en la parte asiática del Museo de Etnografía. Como él decía, estaba sacando el polvo de las alfombras viejas y al mismo tiempo reconstruyendo el museo porque Leningrado había pasado en la guerra 900 días del bloqueo total, cuando millones se murieron de hambre, cuando los alemanes bombardeaban todo el tiempo la ciudad y entonces los museos igual las colecciones estaban así, algunas, bueno, escondidas, destruidas, deshechas y había que reconstruir todo. Y él todavía siendo estudiante, o sea, tenía como 20 años, él descifró la escritura maya en realidad, pero por todos esos problemas posguerra, por cosas complicadas de la vida, él presentó su tesis de doctorado solo en 1955. Y eso sí fue un gran triunfo porque él, bueno, en Rusia existe un sistema medio complejo así de doctorados, no como aquí. Y él pasó todos los, superó todos los pasos en una sola defensa. Eso sí fue una cosa extraordinaria, pero sí eso fue gran logro así científico. Él descifró la escritura y se volvió famoso de inmediato. Primero, claro, que me imagino era joven y gozaba de eso, pero ya rápidamente se empezó a aburrir porque venían periodistas, venían todos a preguntarle, todos haciendo, querían que él haga conferencias. En uno de esos que vinieron a filmar un documental con él, él se tapó el ojo
y así se presentó con el ojo tapado y diciendo que le duele el ojo, solo para que no le molesten más. O sea, un personaje era muy especial desde joven. Y él era un personaje así muy trabajador y mucha gente le ayudaba así porque de verdad apreciaban lo que él había hecho. Sus materiales él publicó en 1952, publicó así en diferentes idiomas, en español publicó resultados del desciframiento, lo que le atrajo así una fama mundial y al mismo tiempo una cólera de parte de algunos colegas occidentales. Sobre todo era el norteamericano Eric Thompson, que pensaba que solo él tenía derecho a descifrar la escritura maya y nadie más, y empezó a odiar a Knorozov así como su enemigo principal. O sea, la política se metía toda la vida así a su trabajo, aunque no tenía nada que ver. Bueno, a él sí, eso es, si ustedes vieron la foto inicial, que él está con un gato y él adoraba a sus gatos, a su gata que consideraba que ella le ayuda a trabajar y a escribir los artículos. Entonces, él descifró la escritura, él leyó los 3 códices mayas. Estos códices fueron publicados, las traducciones en inglés. Después, pues ya el año de su muerte ya salió la edición en español en México de la traducción de los códices mayas. Y él leía los textos en las vasijas de cerámica, los textos monumentales, o era un gran trabajo que él quería así siempre realizar y siempre buscaba quien le ayudara en ese trabajo. Siempre quería tener más alumnos porque es un trabajo muy, muy grande. También él hacía las expediciones a las Islas Kuriles, son las islas que quedan al oriente de Rusia y así están cerca a Japón. Su trabajo de investigación era probar que los mayas no eran, como decir, ni extraterrestres, tampoco eran los japoneses que les llegaron aquí a enseñar a los tontos a leer y a hacer escritura, ni los chinos que vinieron a crear la civilización, sino eran así el pueblo que habían pasado desde el continente de Siberia, así pasaron al continente americano, bajaron del norte al sur, se quedaron en esa parte donde pues hasta ahora están los mayas, y aquí fue creado el idioma, fue creada la escritura, fue creada toda la cultura por los mismos antepasados de los actuales mayas. No han tenido ningún así profesor muy inteligente que les haya enseñado todo, pero hasta ahora hay muchas opiniones que siempre los mayas aprendieron a alguien, copiaron a alguien, y Knorozov siempre probaba que era mentira, y allá en el extremo oriente de Rusia, él buscaba este camino por el cual los antiguos antepasados hasta hace 50.000 años se habían trasladado al continente americano. Bueno, entonces, al fin y al cabo, si su desciframiento sí fue reconocido, ya no se podía discutir, la escritura maya fue descifrada. En los estudios mayas, me imagino que ustedes saben que anteriormente existía la opinión de que, bueno, todas las investigaciones se hacían comparando con lo que se conocía por las culturas antiguas del viejo mundo, de Europa, de Asia. Y sin embargo, los textos mayas permitieron revelar lo que decían los mismos mayas, o sea, no eran reconstrucciones, sino eran los textos, las palabras de los mayas, o sea, ya se podía hablar de la historia verdadera. Y eso sí cambió todos los estudios mayas antes de Knorozov y después de Knorozov. Entonces, los investigadores, Knorozov por varias razones no podía salir de la Unión Soviética en aquel entonces, y varios investigadores empezaron a llegar a Rusia, a la Unión Soviética, a visitarlo para hablar con él. Aquí en la foto está ese Michael Poe, un arqueólogo, así que ya se murió, así norteamericano.
que desde luego era agente de la CIA, así como él mismo contó antes de morir, con su esposa de procedencia rusa, hija de un gran científico biólogo ruso. Y varios otros igual llegaban a conocerlo. Y las cosas cambiaron en 1990. Este año lo invitaron a Guatemala. Eso fue una invitación oficial y es por primera vez que él llegó a la Tierra Maya, como se decía, llegó a Guatemala. Sí, entonces él fue condecorado, él fue condecorado, él vio los sitios mayas por fin, así, bueno, aquí está la foto donde él está con perro y gato y sus cosas así, animales preferidos. Y él así fue recibido por la asociación Tikal, y eso para él fue un evento de, no sé, que es increíble porque él ya no creía que él iba a poder viajar tan lejos sí, y ver las tierras mayas, conocer a los mayas. Y lo que lo asombraba es el amor que le demostraba a la gente, que le demostraban los guatemaltecos así por su trabajo. Entonces fue condecorado con una medalla de oro así de Quetzal sí, y hizo viajes por varios sitios arqueológicos. En Tikal fue la única pirámide que él subió en su vida, porque él sí recogió todas sus fuerzas, subió a la pirámide de Tikal, más en ninguna parte él había subido pirámides. Él tenía una capacidad increíble de que se sentaba y empezaba a imaginarse aquel mundo antiguo y si uno preguntaba, él podía contar los eventos que habían sucedido en, no sé, en el año 800, digamos, o antes. Era una persona así muy, muy interesante así, y muy agradecida siempre. Después los mexicanos también invitaron a Knorozov, lo condecoraron con el águila azteca. Igual lo llevaron por todos los sitios arqueológicos, bueno, no todos, pero los sitios que él quería ver arqueológicos en México para que conociera. Y en Yucatán, sobre todo, o sea, la tierra de los códices, porque no se han conservado los códices, digamos, de la zona central maya, de las zonas de Guatemala. Y en Yucatán él sí la gozó visitando los sitios, así que pues conocía por los códices, como él dice, que yo por publicaciones conozco todo. Y visitó igual, así se visitaron los chamanes, así en Yucatán, y visitó otros sitios arqueológicos y también, bueno, él se sentía muy a gusto allá. Entonces, en el año 2000, él se murió en el año 1999. En el año 2000 salió el compendio Xcaret, así que se publicó por la Universidad de Quintana Roo. Él ya no vio la publicación, pero los últimos años él estaba preparando esta publicación de la traducción y lectura de los códices. Bueno, y era una persona así, pues muy humilde, era muy humilde, muy agradecida a todos los que lo apoyaban. Él nunca podía entender por qué lo quieren tanto en México o en Guatemala, porque Guatemala para él siempre quedó como su gran amor, porque fue el primer país a donde él llegó después de tantos años. Sí, él dejó eso que la escritura fue descifrada. Y entonces Eric Thompson, el norteamericano que pues lo odiaba a la muerte, justo cuando Knorozov descifró la escritura, él escribió una carta donde se entiende, bueno, se siente que él se emborrachó en primer lugar y después se siente que él así entiende que Knorozov sí había descifrado la escritura. Y Knorozov en 1999 se murió, lo enterramos en el cementerio de Petersburgo, porque ya no era Leningrado, sino Petersburgo, y le pusimos este monumento de la piedra caliza
lo hicimos al estilo de las estelas mayas. La piedra caliza la sacamos de allá de cerca a Moscú, que es igualita, sí se parece a la de Yucatán. Y entonces ahí está ese monumento, pues memorizando su vida. En México le pusieron un monumento cerca al Gran Museo Maya, también con su gato, porque la gata que él adoraba, él siempre quería estar con ella. Entonces, sí, todos siempre protestan y siempre preguntan para qué la gata, como que es poco serio. Pero Knorozov mismo siempre decía que Gata era su coautora y él, así, yo creo que la tomaba un poco como Nahual. Bueno, y así quedó el monumento, así quedó la memoria de él. Entonces, era un personaje increíble en realidad y sí hizo tanto para rescatar la cultura maya. Y aquí en el centro, en Amatitlán, donde estoy ahora, estamos trabajando en los proyectos siguiendo su trabajo. Entonces, y yo espero que también con ustedes podemos aportar más a la investigación y seguir este camino, porque de verdad su vida había sido una vida muy difícil, al mismo tiempo muy interesante y increíblemente llena para dejar así, el patrimonio para, no solo para los mayas, sino para la humanidad. Pues ese es el libro, la portada del libro de su vida y su biografía. Y eso es lo que yo quería contar a ustedes hoy brevemente. Ahora las preguntas, porque me imagino que muchas cosas parecen así tal vez desconocidas totalmente o extrañas. Jóvenes, Pero ¿tienen alguna pregunta para la doctora? Gracias, doctora, por la explicación tan bonita de quién fue el gran Yuri Knorozov, ¿verdad? Entiendo de que él viene a Guatemala hasta el año de 1990. Él toda su investigación la realiza en Moscú. No puede venir, parece que a él no lo dejaban salir del país y viene a Guatemala y es invitado por el presidente Vinicio Cerezo y recibe la orden del Quetzal de parte de él, la orden más grande que el gobierno de Guatemala le otorga a un extranjero. Entonces, el gobierno reconocía la importancia de los estudios que Yuri realizó. Entonces, jóvenes, tienen preguntas, aprovechen. Tenemos acá a la doctora para que nos saque de dudas. Muy buenas tardes, doctora. buenas tardes. Yo solo quiero felicitarla y darle las gracias por el tiempo de compartir con todos nosotros los que estamos conectados sus conocimientos para enriquecernos en nosotros, ¿verdad? Y desde Guatemala le doy las gracias y que le doy las gracias en nombre de todos. Porque esos conocimientos o lo que usted acaba de contarnos, bueno, en mi persona yo no sabía nada de eso y hoy pues ya me dejó la inquietud, la duda de seguir investigando o incluso de leer ese libro para poder enriquecer más mis conocimientos. Le doy las gracias, bendiciones. Muchas gracias, muchas gracias. Yo también estoy muy contenta que pude contar la historia de su vida de Knorozov, aunque me imagino que para muchos surgen muchas cosas así totalmente desconocidas, pero yo creo que así podemos seguir poco a poco enriqueciéndonos en conocimiento. Eso, muchas gracias a ustedes. ¿Alguna otra pregunta? Jóvenes. Vamos a contarles entonces a los jóvenes de Santa Cruz del Quiché que ya le hicimos la invitación a la doctora por medio de la arqueóloga Patricia Castillo para que pueda visitarnos en Santa Cruz del Quiché y pueda darnos una plática presencial. Así que nos vamos a robar a la doctora por unos días. Con mucho gusto.
Con mucho gusto llegamos y hablamos. Encantada de conocerla, doctora. Aquí la esperamos en Santa Cruz del Quiché. Muy bien, que tengan muy buena tarde. Muchas gracias, licenciada. Muchas ¿Alguien- gracias, igual para ustedes, bendiciones. ¿Alguien quiere hablarle, doctor? Muy Carlos bien. Jum. Está bien. Adelante, Carlos. Doctora, muy buenas tardes. Buenas tardes. Yo soy Carlos, llamo desde Cobán, el área norte de Guatemala, donde la población es maya Erché. De verdad es que después de haber terminado el libro el libro que usted escribe sobre Koronasov, me deja muchas ideas. Y una de las ideas claves que yo capté, porque tengo un interés de crear un método de lectoescritura para el idioma Erchi, ante todo avanzado, lejos del estructuralismo que nos invade el país Guatemala. Y entonces estoy planteando una metodología a partir de los morfemas. Y allí Es interesante, sí. Y lo estoy haciendo, o sea, estoy enredado, pero lo estoy haciendo, porque me da muchos datos sobre la morfología y me inspiró la metodología que yo digo que en un día, en un tiempo no muy lejano, pues así yo quiero exponer, o antes enviárselo a usted para que lo revise, para que lo vea, porque de verdad es que estoy muy interesado en crear una metodología alterna para la enseñanza del idioma maya bajo métodos más avanzados, especialmente desde la visión de la multidisciplinaridad, o sea, los estudios multidisciplinarios. Estoy tratando de comprender ese concepto de multidisciplinariedad y estoy tratando de aplicarlo propiamente a esta nueva metodología de enseñanza de lectura y escritura. Hace muchos ratos que la quería saludar y hasta hoy Gracias. tuve la oportunidad desde Cobán. Gusto Sí, saludarle. Aquí en gracias. Cobán son las 3 de la tarde, son las 5 de la tarde ya casi. No, está bien, Adiós. sí, me parece muy interesante lo que estás haciendo porque de verdad ¿cómo decir? Es una cosa que sí un maya hablante está haciendo con su propio idioma y a base de su propia cultura. Entonces es una visión diferente que digamos que a mí se me ocurre, digamos, inventar algo, que algo allá no va a quedar bien. Pero en este caso sí puede salir algo muy interesante. Estoy de acuerdo y con mucho gusto miro los resultados y ayudo en lo que puedo. Bueno, gracias, doctora, y gracias también a Carlos Jun desde Cobán, Alta Verapaz. Qué bueno saber que en la reunión de hoy, en la presentación de este libro intitulado El último genio del siglo XX, Yuri Norosov, el destino de un científico, de la doctora Galina, o hayan participantes de diferentes procedencias del país y creo que también de otras latitudes, porque alguien por ahí escribió de algún lugar, no recuerdo, pero creo que hay de otras procedencias también. Así que eso es buenísimo y qué bueno también que se haya elegido la presentación del libro de manera virtual, convocar a todos ustedes, gracias a los compañeros de la Casa de Desarrollo Cultural de Santa Cruz del Quiché. Si alguien más quiere hacerle alguna pregunta a la doctora, este es el momento para que lo puedan hacer. Pueden levantar su mano, esa es la mecánica dentro de las reuniones virtuales. Licenciado Hugo, quisiera ver si podemos subir al chat el enlace para todas aquellas personas que no se hayan inscrito, para poder tener nosotros un récord de los que se hicieron el día de hoy para los diplomas.
Claro que sí, Mirna, con mucho gusto. Lo voy a subir en un momento. Sigue abierto el espacio. Si alguien quiere preguntarle algo a la doctora, quiere aclarar alguna situación en relación a la brillante exposición que ella ha realizado esta tarde en este conversatorio virtual de presentación del libro intitulado El último genio del siglo XX, Yuri Norosov, El destino de un científico, que es de su autoría también. Solamente agradecerle a la doctora nuevamente y brindarle un saludo desde Chichicastenango. Nos parece una experiencia magnífica la que nos ha presentado y esperamos seguir aprendiendo de este personaje tan célebre. Bueno, es que yo me quedé un poco con dudas, gracias por palabras así que me dicen, pero me quedé un poco con dudas si, ¿cómo decir? Si estuvo bien el modelo así para presentar, porque tampoco conozco cuando ves a la gente así personalmente, estás en una reunión, entiendes así lo que interesa más, las reacciones, así como que estás hablando un poco en vacío, entonces así me da mucha pena si algo lo hice mal, y así la gente no quedó, así ustedes no quedaron entendiendo todo, quedaron con dudas o algo. Entonces sí me gustaría que lo digan sinceramente para ya pensar en las próximas reuniones. Bueno, yo creo que todo estuvo muy bien. Felicidades, doctora Galina. Gracias por compartir toda esa experiencia y todos esos conocimientos que al lado de este personaje, de este hombre de la ciencia, usted ha podido atesorar y que hoy lo plasma en este libro al cual le ha llamado El último genio del siglo XX, Yuri Norosov, El destino de un científico. Quisiera pedirles que vean el chat también, porque ya envié el enlace para que ustedes puedan registrar su asistencia final y por medio del cual les estarán entregando su constancia por haber participado en este conversatorio virtual de la Casa de Desarrollo Cultural de Santa Cruz del Quiché. Y ahora pedirles a todos, por favor, que se activan sus cámaras para unas fotografías grupales de este conversatorio virtual. ¿Qué les parece? Todos activan su cámara. Yo me voy a encargar desde la oficina de la Dirección General de Desarrollo Cultural y Fortalecimiento de las Culturas del Ministerio de Cultura y Deporte de Guatemala de hacer algunas capturas que van a servir para la Casa de Desarrollo Cultural de Santa Cruz del Quiché, desde luego, y también para esta Dirección General de Desarrollo Cultural. Entonces, a ver el resto, saludos a cada uno, la doctora Galina está ahí, los quiere conocer también esta tarde. Tenemos, imagínense ustedes, 4 láminas o 4 pantallas con participantes, qué bonito esto. Vamos a seguir viendo, hay muchísimos participantes, esto es formidable. De verdad que la convocatoria ha tenido mucho éxito de parte de la Casa de Desarrollo Cultural de Santa Cruz del Quiché. Voy con la primera captura entonces, todos sonrientes, por favor, a la cámara en este momento. Ahí va la primera. Y la voy a guardar para poderla compartir a los compañeros de la Casa de Desarrollo Cultural. Salieron muy guapos y guapas. Vamos con la segunda lámina. Entonces, por favor, atentos todos y con su cámara activa. Ahí veo a una apreciada amiga en la pantalla. Así que vamos en este momento a tomar unas capturas. Ustedes pueden tomar sus capturas también. Ahí está. Vamos con otra. Esta es la segunda lámina. Entonces le colocamos foto, reunión virtual. Y vamos con la siguiente lámina. Sonrientes, aquí está Hamilton, Tomás Ambrosio, Marcelino, Dulce Huachán, Agustín Florio. Agustín creo que es de algún lugar, no recuerdo, pero leí por ahí que es de alguna procedencia que no es de Guatemala. Saludos. Entonces vamos con la fotografía. Ahora la tomo. Ahí estamos. Creo que es de Nuevo México.
Sí, algo así leí. Saludos hasta la hermana República de México. Vamos con la fotografía entonces. Y aquí está. Ahora, vamos a ver. Me queda una, creo. Así que no se me desesperen. Vamos con la cuarta lámina. Ahí está Heidi Morales, está Brisbane Mérida, Evelyn Pérez, Iván Cárdenas, que pertenece a una universidad que nos acompaña este día. Saludos también, Freddy Chután y muchos más. Aquí va la fotografía entonces. Vamos a buscar la herramienta y sale y va. Entonces la vamos a guardar. Y la foto reunión virtual la tenemos ya. Permítame. ¿Qué mandan? Creo que hemos llegado. ¿Que si ya podemos apagar las cámaras? Por supuesto, ya hemos tomado la fotografía. Muchísimas gracias. Entonces, de esta manera, le dejo el espacio a la doctora para que se pueda despedir de ustedes y también a los organizadores del conversatorio virtual sobre el libro El último genio del siglo XX de Yuri Norosov, El destino de un científico, de la doctora Galina Erchova, esta tarde desde las diferentes procedencias en donde están ustedes conectados. Saludos también para los compañeros de la Casa de Desarrollo Cultural de San Juan Comalapa, Chimaltenango, activos también. Un abrazo. Doctora, adelante, y luego la Casa de Desarrollo Cultural de Santa Cruz del Quiché. Sí, muchas gracias a todos. Gracias por aguantarme. Sí, me gustaría tener más preguntas para que pregunten y yo conteste, pero para la próxima creo que ya vamos a estar más familiarizados, así yo con ustedes y ustedes conmigo. Y estoy muy contenta que empezamos así este camino donde podemos reunirnos en muchos proyectos y en muchas cosas que ni nos imaginamos ahora. Muchas gracias a todos. Gracias a usted, doctora Galina Erchova, por acompañarnos y le deseamos lo mejor con la publicación de este libro que estoy seguro estará guardado en las bibliotecas personales de todos los que hoy estamos en la reunión virtual y de todas aquellas personas amantes de la historia, de la cultura y de la buena lectura también. Saludos y un abrazo fraterno y espero conocerla pronto. Muchísimas gracias, licenciado Hugo. Bueno, no me queda más que agradecer a la doctora, agradecer a todos los jóvenes que participaron el día de hoy con nosotros y pues decirles de que tendremos una segunda parte. Ya la doctora pues quedó con nosotros de seguir con la plática del libro y estén pendientes para la próxima fecha. Así que un abrazo para todos. Doctora, muchísimas gracias de verdad. El día de hoy pues nos tocó en el carro, pero prometemos que la próxima será ya un poquito más descansados. Así que un abrazo para todos, cuídense y gracias por asistir. Gracias a todos. Gracias, licenciada. Feliz día. Muchas gracias a todos. Un abrazo. Doctora. Muchas gracias. Que Dios los bendiga. Gracias Saludos a desde todos. Santa Cruz, Alta Verapaz. Bendiciones. De Casa de la Cultura de Santa Cruz de Verapaz. Adiós. Ah, saludos. Muchas gracias, licenciado. Muchas gracias, licenciada. Que tengan feliz tarde. Licenciada, estuvo muy... Gracias, licenciada. Gracias por todo. Feliz tarde. Gracias, licenciada. Gracias, licenciado. Feliz tarde. Feliz tarde. Saludos Feliz tarde, a Lick. todos. Mucho gusto. Un abrazo. Hola. Aquí vamos todas las de Casa de Desarrollo. Ah, de diferentes saludos. regiones. Saludos a Comalapa, a Chinacó, a Leslie también. Ah, saludos a la Cintal. Ahí va mi buen.
Solo guapas, mi buena amiga Alma Angelina. Chao. Chao. Bye bye. Bye bye. Pues lo que sí hizo otro bebé en el estado del grupo de